Camerún, África Central. 21 de agosto de 1986. Era una noche normal. La gente dormía. Los niños dormían. Los animales dormían. A las 9 de la noche, en los pueblos alrededor del lago Nyos, todo estaba en calma. A las 9:05, todo había terminado. No hubo explosión. No hubo terremoto. No hubo grito de alarma. Solo silencio. Y a la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre las colinas de Camerún, los pocos supervivientes que pudieron caminar encontraron algo que ninguno de ellos ha podido olvidar en casi 40 años. 1.700 personas muertas. Tendidas en el suelo. En sus casas. En los caminos. En los campos. Como si se hubieran quedado dormidas y no hubieran vuelto a despertar. Sin marcas. Sin ninguna señal de lo que las había matado. Los animales también estaban muertos. Los perros, las vacas, los pájaros. Todo ser vivo en un radio de kilómetros alrededor del lago. Y el lago seguía ahí. Tranquilo. Silencioso. Como si no hubiera pasado nada. Quédate. Porque lo que ocurrió en el lago Nyos aquella noche es una de las catástrofes naturales más extrañas y perturbadoras que han ocurrido en el planeta Tierra. Y lo más aterrador no es lo que pasó. Es que puede volver a pasar. Pero esto es real. Para entender lo que ocurrió en el lago Nyos, necesito que entiendas dónde estamos. El lago Nyos está en el noroeste de Camerún, en una región volcánica llamada la Línea del Camerún. Es un lago de cráter, formado hace miles de años cuando un volcán entró en erupción y el cráter que dejó se llenó de agua. Es un lago pequeño para los estándares africanos. Apenas 2 kilómetros de largo, 1 de ancho. Pero tiene algo que la mayoría de los lagos no tienen. Profundidad. Mucha profundidad. En algunos puntos llega a 200 metros. Y debajo del fondo del lago, a través de las grietas en la roca volcánica, hay algo que lleva miles de años acumulándose. Dióxido de carbono. CO2. El mismo gas que hace burbujas en los refrescos. El mismo que exhalas cuando respiras. Inofensivo en pequeñas cantidades. Mortal en grandes concentraciones. Durante miles de años, el CO2 del subsuelo volcánico había estado filtrándose lentamente al agua del lago. Y debido a la presión enorme de 200 metros de agua encima, ese CO2 no se escapaba. Se quedaba disuelto en las capas más profundas del lago. Como una botella de refresco gigante. Con la presión contenida. Con el gas esperando. Los habitantes de los pueblos alrededor del lago Nyos llevaban generaciones viviendo junto a él. Lo usaban para pescar, para bañarse, para obtener agua. Era su lago. Lo conocían. Nadie sabía lo que había debajo. Nadie sabía que el lago era una bomba. 21 de agosto de 1986. Última hora de la tarde. En el pueblo de Lower Nyos, a orillas del lago, la vida seguía su ritmo habitual. Las mujeres cocinaban. Los hombres volvían de los campos. Los niños jugaban antes de que cayera la noche. A unos kilómetros, en el pueblo de Cha, una mujer llamada Epos Tata estaba preparando la cena para su familia. En el pueblo de Subum, un pastor guardaba su ganado. En docenas de poblados pequeños alrededor del lago, miles de personas se preparaban para pasar otra noche tranquila en las colinas de Camerún. Nadie sabe exactamente qué desencadenó lo que pasó a continuación. Quizás fue un pequeño derrumbe en el fondo del lago. Quizás fue una corriente de agua fría que perturbó las capas profundas. Quizás fue simplemente que la botella llevaba demasiado tiempo bajo presión. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió.
A las 9 de la noche aproximadamente, en algún punto del fondo del lago Nyos, la presión cedió. Y el CO2 empezó a subir. No poco a poco. De golpe. Como cuando agitas una botella de refresco y la abres, una explosión de gas que en cuestión de segundos convirtió las aguas del lago en una masa hirviente de burbujas. Los testigos que sobrevivieron, los que estaban suficientemente lejos o en zonas elevadas, describieron lo que vieron. Una columna de agua y gas que se elevó 100 metros sobre el lago. Un rugido sordo, como un trueno lejano. Y luego una nube. Una nube blanca, densa, que se extendía desde la superficie del lago hacia los valles circundantes. La nube bajó por las laderas como agua. Como un río invisible. Y mató todo lo que tocó. El CO2 es más denso que el aire. No sube. Baja. Se acumula en los valles, en los lugares bajos, en los espacios cerrados. Y mata silenciosamente. No huele. No se ve. No produce dolor inmediato. Simplemente desplaza el oxígeno. Y cuando no hay oxígeno, el cerebro pierde la consciencia en segundos. El corazón se detiene en minutos. La nube de CO2 del lago Nyos se extendió por los valles circundantes a una velocidad de entre 30 y 50 km por hora. Llegó a los pueblos mientras la gente dormía. Y en los pueblos, nadie se despertó. A la mañana siguiente, los primeros en llegar a la zona fueron trabajadores de una obra que estaban en una colina elevada y que habían sobrevivido porque el gas, más pesado que el aire, no había llegado hasta ellos. Lo que encontraron cuando bajaron es algo que los que lo vivieron describen con las mismas palabras, 40 años después, como si el tiempo se hubiera detenido. La gente estaba exactamente donde había estado la noche anterior. Sentados a la mesa. Tumbados en la cama. Caminando por el camino. Cada uno en el momento exacto en que el gas los había alcanzado. Sin convulsiones. Sin signos de lucha. Sin expresiones de dolor. Simplemente apagados. Como si alguien hubiera pulsado un interruptor. 1.700 personas. En un área de 25 kilómetros cuadrados. Muertas en menos de una hora. Y junto a ellas, 3.500 cabezas de ganado. Todos los animales de la zona. Los pájaros caídos de los árboles. Los insectos muertos en el suelo. Todo ser vivo que había estado en los valles aquella noche. Todo excepto las plantas. Las plantas seguían verdes. Perfectamente vivas. Porque las plantas no necesitan oxígeno para sobrevivir. Las plantas respiran CO2. Ese detalle, pueblos enteros muertos rodeados de vegetación perfectamente verde, es el que más perturbó a los primeros equipos de rescate que llegaron. Un apocalipsis selectivo. Que solo mató a lo que respiraba aire. Cuando los primeros equipos de emergencia llegaron al lago Nyos, no entendían qué había pasado. No había señales de explosión. No había señales de enfermedad. No había señales de violencia. Los cuerpos no presentaban ninguna de las marcas que dejan los venenos conocidos. Los primeros informes hablaban de un ataque químico. De una epidemia misteriosa. De una maldición. En los pueblos vecinos que habían sobrevivido porque estaban en zonas elevadas, el pánico era total. Nadie quería bajar. Nadie sabía si el peligro había pasado. Los científicos llegaron días después. Tomaron muestras del agua del lago. Analizaron el aire. Estudiaron los cuerpos. Y poco a poco, la imagen fue tomando forma. El lago Nyos había experimentado lo que los científicos llaman una erupción limínica, un fenómeno extremadamente raro en el que un lago sobresaturado de CO2 libera de golpe todo el gas acumulado en sus profundidades. Era la primera vez en la historia moderna que se documentaba un evento de esta magnitud.
Pero había algo más que inquietó profundamente a los investigadores. Cuando midieron los niveles de CO2 en las capas profundas del lago, todavía había enormes cantidades de gas disuelto. El lago Nyos no se había vaciado. Había liberado una fracción de lo que contenía. Y seguía acumulando más. Hay algo en la historia del lago Nyos que la mayoría de los reportajes no mencionan. Un detalle que, cuando lo lees, convierte esta historia de tragedia pasada en una amenaza presente. El lago Nyos no es el único. En la misma región volcánica de Camerún hay otros 2 lagos con las mismas características. El lago Monon, donde 2 años antes, en 1984, una erupción límnica menor había matado a 37 personas, y el lago Kivu, en la frontera entre Congo y Ruanda. El lago Kivu es diferente en una cosa: su tamaño. El lago Nyos tiene 2 kilómetros de largo. El lago Kivu tiene 90 kilómetros de largo y 450 metros de profundidad. Y en sus profundidades hay una cantidad de CO2, y también de metano, que los científicos calculan que es miles de veces mayor que la que liberó el lago Nyos. A orillas del lago Kivu viven 2 millones de personas. 2 millones. Los científicos que estudian el lago Kivu llevan décadas advirtiendo de que una erupción límnica de ese lago sería una catástrofe sin precedentes en la historia moderna. Una nube de gas que podría matar a toda la población de la región en horas. ¿Cuándo ocurrirá? No lo saben. ¿Si ocurrirá? Dicen que es cuestión de tiempo. Y mientras tanto, 2 millones de personas duermen cada noche junto al lago. Igual que durmieron los habitantes de los pueblos alrededor del lago Nyos el 20 de agosto de 1986. El lago Nyos sigue ahí. Los científicos instalaron un sistema de tuberías en el fondo del lago para liberar el CO2 de manera controlada, poco a poco, antes de que vuelva a acumularse hasta niveles peligrosos. Funciona. Mientras funcione, el lago Nyos es seguro. Mientras funcione. Los pueblos alrededor del lago fueron evacuados después de la catástrofe. Durante años estuvieron desiertos. Con el tiempo, algunas familias volvieron. Porque era su tierra. Porque era su hogar. Hoy viven allí de nuevo. A orillas de un lago que una vez mató a 1.700 personas en silencio. Los supervivientes que quedaron, los que estaban en zonas elevadas, los que por alguna razón el gas no alcanzó, llevan casi 40 años con algo que ningún psicólogo ha podido quitarles completamente. La costumbre de despertarse en mitad de la noche y respirar hondo. Para comprobar que el aire todavía tiene oxígeno. Yo no tengo respuesta para lo que ocurrió en el lago Nyos. La ciencia sí la tiene, y la respuesta científica es tan perturbadora como cualquier explicación sobrenatural. Que la naturaleza puede matarnos de maneras que no podemos ver, no podemos oler, no podemos sentir. En silencio. Mientras dormimos. Y que hay lagos en este planeta que todavía guardan ese secreto en sus profundidades. Pero esto es real. Tan real que hay familias que volvieron a vivir junto al lago. Tan real que 2 millones de personas duermen esta noche junto al lago Kivu. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, hay muchas más esperándote aquí. Suscríbete y activa la campanita. Y no te vayas todavía, porque justo después de este vídeo tengo otra historia que te va a dejar igual de perturbado. Hasta la próxima.